proporcional era un tipo de controlador que se basaba en una constante. La semana pasada yo le hablé de que la constante se llamaba Kp, constante proporcional. Y a partir de... Buenas noches. Yo le decía que esa constante... Si alguien pregunta por qué no está debajo, porque la licencia de 11 nos tocaba igual están haciendo una Buenas noches. Andaba por sigo buscando. Control integral derivativo, y la próxima semana ya figura la... No, de hecho fuera de broma, creo que figura la prueba, 18. Sí. Pero, a ver, lo que pasa es que tenemos un tema entre el 18 y el 23. A ver, se lo voy a comentar así mejor. Porque inclusive el día martes que nos figura dos clases seguidas. Adelante, Lucho, adelante. Asiento. Sí, mejor dejémoslo visto al tiro para que lo tengan presente desde ahora y no me estoy volando más hasta el 24 de diciembre. Tenemos clase entonces el día viernes 11, normal, después, para jueves 11, después tenemos normal el jueves. Ah, y figura algo raro. El 18 figura como dos clases en uno. La próxima semana. Pero, o sea, obviamente sigue siendo de las 9:10 hasta las 10:30, la próxima semana. Y hay un día más que es. Aquí está, chicos, acá. Porque le echen un vistazo ahí. El día martes 23, justo antes del 22, martes 23, ahí. Y ese día martes nos figura una clase doble. Clase doble. De las 7:50 hasta las 10:30. O sea, ¿qué es lo que voy con esto? Luis Quiroz. ¿Sí? Para que tengan presente, esto es martes 23, dijimos, ¿cierto? Dicen martes 23. Entonces, se supone que la carta grande de nosotros sería la siguiente. Hoy día, jueves 11, debiésemos terminar de pasar control integral y control derivativo. El 18 debiésemos ver ya lo que es el control robusto, el famoso PID, porque para allá vamos, la materia más importante de todo el semestre de esta asignatura, el PID. El día 23 debiésemos tener la prueba, martes 23 de diciembre. ¿Sí? Y resulta que el mismo 23 tendríamos el examen también, porque yo le había dicho al principio del semestre, en agosto, que esta asignatura tiene examen obligatorio. Y es el mismo día. El mismo día, porque tiene las dos clases seguidas, como le acabo de mostrar. No es que yo lo hice así porque sea malvado,
no tengo apellido Robles, pero sí, están los 2 días ahí, están los 2 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, ya terminamos la materia, la próxima semana termino de pasar ese control especial, el PID, y ahí mismo les voy a dar la pauta, porque la prueba que tienen que hacer el 23 a las 7:50, ¿no? Decía. Esa prueba es parecida a la anterior, pero no es una prueba para la casa, es una prueba que tienen que hacer acá en clase. ¿Sí? Le adelanto al tiro, la prueba del 23 va a ser una prueba que pueden preparar en la casa, pero no es que tengan que subirla por la plataforma al subir un archivo Word y la plataforma, no es así. El 23 tienen que mostrármela acá en clase, en la pizarra, tienen que explicarme cómo hicieron el ejercicio. Y una vez que tengamos esa prueba, se supone que ese mismo día tendríamos el tema del examen. Y les puedo adelantar acerca del examen. El examen obligatorio, como todo examen, se supone que entra toda la materia, las 4 unidades que hemos visto. Lamentablemente entra todo. Pero sí les puedo adelantar que a pesar de que hemos visto montones de ejercicios en todas las unidades, que con el tema del MATLAB, con el tema de las tablas para transformar en Laplace, de todos esos ejercicios que hemos visto, el examen va a ser un poquito más sencillo. Como por ejemplo, pregunta abierta, inclusive pregunta con alternativa, una cuestión así. Así que ese día, una vez que me den la prueba, la cuarta prueba acá adelante en la pizarra, matamos a nota al tiro y después ven al tiro el tema de a quién le falta nota para el examen. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, que les decía que si bien el examen es obligatorio, si ustedes llegan al final de la asignatura con como última nota con un 5 para arriba, con eso estarían con chip libre, porque si en el examen no lo dan y se sacan un 1, con el 5 y el 1 en el examen le da un 4 final y con eso aprueban. Entonces tienen la mano de que la última prueba pueden hacer que les vaya bien para que les dé una nota 5. Si por X motivo da la última prueba y la nota final le figura como 4.9, tienes que dar el examen, porque si no das el examen le vas a sacar un 1 y el 4.9 con el 1 le da un 3.9 y con eso lo aprobáis. Entonces sí o sí tiene que tener arriba del 5 si quiere estar seguro. Y si que alguien está arriba del 5 y no quiere que baje el promedio, tiene que dar el examen, que sería el mismo 23. ¿Sí? Se lo comento de antemano para que lo tengan presente porque quiero decir la cuestión, lamentablemente. A veces se olvida que hay como dato, ¿por qué no quedó el jueves 25? Porque el 25 no hay clase, obviamente. Me imagino que por eso el sistema lo dejó así. Y me parece que tampoco podemos hacerlo al 26 porque el 26 creo que hay otras cuestiones seguidas, parece. Por fin, yo pensé que me iban a llegar. ¿Qué está hablando? Estamos hablando acerca de Explique de nuevo. Y eso es todo, así que... ¿Cómo así? No, entonces me da cuenta para que nos quede claro. Hoy día terminamos el control integral derivativo. El 18 vemos el famoso control especial. Y después del 18, el mismo 18 le voy a dar la pauta de la prueba, que tienen que preparar en la casa para que lo presenten cuando. El 23, justamente porque ese día martes nos figura una clase a qué hora. A las 19:50, ¿cierto? Y ahí a las 19:50 comenzamos la prueba, que no va a ser una prueba teórica ni para la casa, sino que tiene que ser acá en la pizarra, va a ser grupal. Cada grupo viene acá adelante y nos muestra lo que se supone que tuvo que hacer, ¿sí? Y cómo lo hizo. Matamos a nota al tiro y se supone que a las 9:10 de ese día martes comenzaría el examen. Y yo le había adelantado hace un rato que el examen, si bien hemos visto mucho ejercicio, básicamente, ¿qué va a entrar en el examen? ¿Qué tipo de ejercicio? Las 4 unidades. Ya, sí, entran las 4 unidades, ¿cierto? La primera de transformar de Laplace, la segunda queda de funciones de transferencia y diagrama de bloque, la tercera que fueron funciones de primer orden y segundo orden, con la rampa, escalón, impulso, y la cuarta unidad y última que es esto, que es lo más importante porque queríamos ver el día 18, el control robusto, el PID. Las 4 unidades entran, ¿sí? Pero el examen que vamos a tener el día 23, ¿va a entrar algún ejercicio que hay que meter maldad? No. La respuesta es no. Porque como el examen va a ser el mismo día, va a ser un poquito más sencillo. Yo le había dicho hace un rato que el examen debe entrar algunas preguntas abiertas, quizá 4, y las demás preguntas deben ser con alternativa. De toda la materia sí, pero con alternativa. Así que la idea es que ese día me dan la última prueba, ven al tiro que no te sacaron, y con eso ya pasaríamos al tiro del examen, para matar la asignatura de ese día. ¿Y por qué no tenemos clase el día jueves 25? ¿Qué año nuevo? Claro, no hay clase el 25 de diciembre. Por eso. ¿Sí? ¿Cómo lo suena? ¿Cómo lo suena? ¿Estamos bien, Monse? Excelente, profe. Ya. Después le preguntaré a la Evelyn. La Evelyn estuvo al principio de la clase escuchando todo. Sí. Ya,
Ya chicos, entonces con respecto a la materia que estamos viendo hasta acá en plataforma, por si acaso, los dos PDF que tenemos que trabajar hoy día. Y recién yo le estaba volviendo a comentar de manera resumida lo que es el control proporcional, que tiene que ver con un tipo de controlador que trabaja con una constante. ¿Alguien se acuerda que dijimos qué valores la semana pasada cuando lo expliqué? ¿Qué valores debería tomar esa constante? El Kp que está acá. Ese Kp. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio? Inclusive lo coloqué en un Word y lo subí a una plataforma. La constante Kp es una constante, es un número que típicamente puede tomar valores positivos. Digamos que en teoría puede tomar el valor 0 el Kp, sí, puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor 1. Pero esos dos valores no son valores que te vayan a ayudar al controlador, sino que lo más práctico acá es ocupar valores para Kp que sean desde 1 para arriba. O sea, un Kp que valga 2, que valga 3, que valga 7, 100, 99, que ustedes quieran, pero de ahí para arriba. Si la constante Kp vale 1, sí se puede, pero básicamente el controlador no hace nada. No te sirve un Kp que vale 1. Y si el Kp vale 0, es como que no existe controlador, una cosa así. Así que el Kp es una constante que es un número que generalmente se le da valores mayores que 1. Se le llama constante proporcional o ganancia proporcional, Kp. Ese controlador, la semana pasada les dije yo que se dibujaba de esa manera. No está de más recordar que se supone que estamos hablando de un sistema, una planta, una correa, el brazo robótico, un motor, una ampolleta, lo que sea. Se está hablando de un sistema que está trabajando en lazo cerrado, de tal forma que no deben olvidarse de buenas noches. No eres Mónica, no eres no deben olvidarse de esto, chicos, sobre todo porque esto tienen que armarlo en el mandado. Estamos hablando de lazo de control en lazo cerrado, y cuando hablamos de controlador, ¿cierto? En un caso real, el controlador vendría a ser ¿qué elemento? Muy bien, un PLC, excelente. Así que cuando hablamos del Delta, del Siemens, del Schneider, de lo que sea, del Mitsubishi, de lo mismo, esa cosa va a estar aquí, siempre, al principio. Primero la señal de set point, ¿verdad? El TCP, pasamos a la resta, al punto suma que hace una resta, y luego siempre va el controlador ahí, ¿sí? Nunca al final, nunca abajo, no, al principio, el controlador. Luego en el controlador va el actuador, que acá no está dibujado, pero es como que el actuador está dentro del proceso, por si acaso, en este caso. Y después tenemos la famosa la retroalimentación, que acá iría el sensor que está midiendo la variable del proceso, ya sea temperatura, ya sea nivel, presión, flujo, lo que sea, ¿sí? Y retroalimenta nuevamente al controlador. Así que me interesa que por lo menos esto lo mantengan presente para el día de la prueba. Cada vez que ustedes deban colocarle un controlador al proceso, el controlador, ¿dónde va? Acá, al principio, ahí, al principio de todo el esquema, justo después del punto suma, siempre va ahí. Así como ustedes ven el punto suma que está restando, al lado debe estar sí o sí el controlador. Por eso es que acá abajo, cuando yo la semana pasada les expliqué el control proporcional, yo les dije que este dibujo, ese de ahí, representaba eso. Estamos hablando de la señal de set point, estamos hablando del punto suma que está restando, y acá justo ahí aparece el controlador. Lo demás se supone que está, pero no se dibujó. El actuador, la planta, el sensor están, pero no se dibujó. Ahí va el controlador, al principio. Y como el control proporcional se basa solamente en una constante, simplemente se simboliza como Kp, una constante. Muy bien, ese controlador entonces tenía la ecuación que va acá arriba, por si acaso, esa es la ecuación del controlador, y abajito habíamos hecho un ejercicio la semana pasada en donde teníamos una planta en lazo cerrado. Y otra cosa que les dije yo, se supone que acá abajito iba el sensor que está viendo retroalimentando, pero en este caso el bloque no aparece. Eso significa que el bloque sensor vale ¿cuánto? Para la gente que vino la semana pasada. Perfecto, vale 1, ¿cierto? El sensor que está acá abajito, este cuadrado rectángulo que iba ahí, que no se dibujó, cuando solamente va la flecha, significa que ese sensor tiene una función que vale 1. Y debido a eso, los libros a ese esquema le llaman retroalimentación unitaria. Planta con retroalimentación unitaria, porque ese sensor es como que vale 1, la función de transferencia. Y cuando tenemos ese tipo de diagramas, la fórmula para el sistema completo es la que está acá abajo, ese que está ahí. La semana pasada yo les expliqué dónde salió esto. ¿Alguien se acuerda de dónde salía esta fórmula? Sobre todo esto, porque esto es lo que hay que trabajar. ¿Alguien se acuerda de dónde salía? ¿Por
qué era un G sobre 1 más G? Salida partida por la entrada. Ya sí, por fin es salida partida por la entrada, perfecto, la salida es C, la entrada es R, y la fórmula del esquema completo retroalimentado era G sobre 1 más G, donde se supone que G es el bloque que está acá arriba. Es esa función que está, la planta, la correa, el motor, el tanque, lo que sea. Ese es el G. Pero ¿por qué se trabajaba esa fórmula? ¿Nadie se acuerda de lo que dijimos la semana pasada de dónde venía esta fórmula? Porque esto no se inventó. Esto viene de un lado. ¿De dónde? ¿El diagrama? Muy bien, del diagrama retroalimentado, ¿cierto? El que vimos en la tercera unidad. No, perdón, en la segunda, acá. En la segunda unidad, cuando vimos este tema de funciones de transferencia, aquí, diagrama de bloques. Había un diagrama que yo les pasé que tenía una retroalimentación negativa donde aparecía un G y aparecía un H. Inclusive en ese momento, cuando yo les pasé el diagrama, yo se lo dejé de tarea que ustedes determinaran la función de transferencia. Estoy hablando de esto. En la segunda unidad yo les pasé ese diagrama y dije, esto es un lazo de control que tiene retroalimentación, lazo cerrado. Se llama retroalimentación negativa porque se está restando acá la señal que retroalimenta, se resta. Y había un G y había un H. Y con ese diagrama yo les enseñé cómo plantear ecuaciones para sacar la ecuación completa. Y a partir de eso, yo les dejé de tarea que ustedes determinaran esta fórmula que está acá abajo. Y ahí aparecía G sobre 1 más G por H. Y en el caso que estamos viendo hoy día, como el H vale 1, G por 1 te queda G, ¿no? Entonces de ahí viene la fórmula que estamos trabajando en el ejercicio. Dame un segundito, chicos. ¿Dónde queda? Es escrito. Sí, pues lo dije hace un rato. Ah, ¿verdad que tú llegaste? Sí, perdón. Pero cuando te explicaron ahí, no. No, es que no quiere, me está amenazando. ¿Tiene un destornillador? Tengo la. Yo se tengo miedo si ya. Sí, yo tengo miedo de ese día también, sí. De ese viernes. Sí, el examen es obligatorio, lo tienen que darlo sí o sí. Y el examen va a ser lápiz, coma. Y de hecho, les puedo adelantar que ese día 23 de diciembre ni siquiera van a necesitar quizá ni calculadora, ni siquiera MATLAB para el examen. Porque como está justamente después de la última prueba, está todo el mismo día, entonces claro, tampoco sería mucho con pedirle todas las cuestiones del semestre así al tiro. Así que no, es escrito, entra toda la materia, pero no creo que sea necesario ni calculadora ni computador, solamente el lápiz, goma y lo que hayan estudiado de la materia, de las 4 unidades. Parecería mal. Y para quien se quiera evitar ese cacho, tienen que hacer esta última prueba bien para que saquen arriba del 5 y ahí se olviden de ese cacho del examen. Si es que sacan arriba del 5, porque igual aprobarían. O sea, no, sí, obligatorio por el. Ya. Ya chicos, ahora sí, para que sigamos avanzando con esta materia. Se supone entonces que para resolver la idea, cada vez que ustedes tengan este diagrama, retroalimentación unitaria, la fórmula que aplica al diagrama completo, con la retroalimentación incluida y todo, es esta que está acá abajito. Entendiendo que, como dijeron por acá, el famoso H vale 1. En la forma que vimos recién decía G por H, sería G por 1, te queda solamente G. Por lo tanto, esta vendría a ser la fórmula que hay que aplicar cuando tú tienes que analizar la plancha completa, retroalimentada y con todo el teje maneje. Esa es la fórmula que está ahí. Y la semana pasada, cuando yo expliqué esto, habían dado acá un G que valía eso, 1 sobre 2S. Y yo expliqué que esto había que meterlo acá arriba, había que reemplazar ese G, había que desarrollarlo y llegar a esto que está acá al lado. Eso se lo dejé en el Word que subí. Ahí, cómo se llegaba a eso. Y esa vendría a ser entonces la función de transferencia de la planta completa utilizando la fórmula y con el G que nos dieron. Y eso yo se lo mostré como en el examen MATLAB. Habíamos sacado acá la gráfica del escalón, se le metió un escalón a la planta, acá está. No se olviden que acá que dicen menos, no es que sea menos, esto es positivo, es más 1, por si acaso. Está el escalón y la planta respondía de esa manera, y lo vimos con el MATLAB la semana pasada. Y cuando se le incluía un control proporcional, se lo colocaba de esta manera, así, control proporcional. Como habíamos dicho, se coloca al principio, justo después del punto suma, que está restando, ahí, al principio, y después la planta G. Para el control proporcional, que es una constante, se supone que como acá los bloques están en serie, el controlador con la planta van en serie en la parte de arriba, en serie los bloques se multiplicaban. Por eso que la fórmula queda así, constante por G, en esas dos partes.
En este ejemplo, se había ocupado una constante que valía 8. Yo le había dicho que esto puede valer 1, puede valer 2, puede valer 10, 99, lo que ustedes quieran. Acá se ocupó 8 de ejemplo. Entonces el KP se colocó arriba y abajo, porque aparece arriba y abajo. Y ocupando el mismo G del caso anterior, aparecía entonces la función de transferencia de la planta, que es esta. Y al aplicarle el escalón unitario y graficarlo, cuando yo se lo mostré con MATLAB la semana pasada, apareció este tipo de gráfica, ese que está ahí. Y lo que me interesa, chicos, la gente que vino la semana pasada, es que se acuerden de lo que dijimos de qué ventaja o qué conclusiones se pueden obtener respecto de la gráfica de control proporcional. Esta que está acá es la gráfica de planta sola, de, como dice acá, la planta sin control. Esa es la gráfica, con el escalón. Y a la planta, cuando le metieron el control proporcional, apareció esta otra gráfica. Y ahí hicimos una conclusión la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos a ver? ¿Qué está provocando el control proporcional? Ganancia. Muy bien, hay una ganancia, sí, hay una ganancia, pero ¿ganancia de qué? Si tuviésemos que especificar. ¿Ganancia de? ¿Nadie se acuerda para qué lo grabaron la semana pasada? señor. La mejor respuesta. Sí, es una mejor respuesta, pero falta una palabra técnica que la dijimos la semana pasada. Sí, se está ganando, hay ganancia, hay una mejora, sí, pero ¿de qué? Que no tenga mucho rango de error. Ya, perfecto, sí, hay un tema de error acá que puede pasar, y en este caso el error se está disminuyendo. Y además del error, hay un tema que tiene que ver con rapidez, que creo que lo repetí como 2 o 3 veces la semana pasada. A ver, para que se entienda fácil, resulta que si esta planta, repito, esta planta graficada así, si todo esto representase a una ampolleta del techo, y a esa planta tú le estás tirando un escalón de 1 voltio, que es como lo más fácil para entender la idea. Voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver todo. Ahí está. Para que vean la gráfica completa. Ahí. Tú le tiraste 1 voltio a la ampolleta, 1 voltio, con escalón. Y resulta que la ampolleta sola está prendiendo así. Pasó 1 segundo y recién como que estaba brillando. Pasó 2 segundos y sigue brillando. 3 segundos, 4, de tal forma que aproximadamente entre 6 y 7 segundos recién la ampolleta brilla como corresponde. Eso es lo que está ocurriendo con la ampolleta sola, sin control. Eso es lo que está haciendo. Y resulta que el control proporcional, si ustedes se fijan acá en esta curvita, de tal forma que esto representa que la ampolleta, cuando pasa 1 segundo, ya brilló al tiro. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo de que el control proporcional está haciendo que la planta responda más rápido. Que en vez de que se demore la ampolleta, se demore 7 segundos en prender completamente, con el control proporcional está prendiendo en 1 segundo. Hace que la planta responda más rápido. Y la semana pasada yo dije, esto también se puede entender si es que en vez de una ampolleta estuviesen trabajando con un estanque con agua. Si usted tiene un estanque, se imaginan un estanque con 1 metro de altura, para que se entienda fácil, 1 metro de altura, y usted le tira el agua, el estanque está llenándose de a poco. De tal forma que a los 7 segundos recién el estanque se llenó, en ese ejemplo. Y si a ese mismo estanque le ponen un PLC con control proporcional, ese PLC va a hacer que el estanque se llene al tiro en 1 segundo. Así que el estanque está respondiendo más rápido. ¿Gracias a qué? A un control proporcional. Esa era la característica importante, lo que yo no quiero que ustedes se olviden. El control proporcional hace que el sistema responda más rápido. Inclusive, la semana pasada les dije, todo ese cálculo, que también se lo mostré con MATLAB, se hizo a modo de ejemplo con un KP que vale 8. Perfectamente el KP podría haber valido 9, 10,99. Y yo lo comenté en clase. ¿Qué creen ustedes que pasaría si ese KP que vale 8 lo pusiésemos como 9? Una constante que vale 9. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esto? Sería más rápido. Sería justamente más rápido. Si usted le da una constante más grande al control proporcional, hace que el sistema responda más rápido. De tal forma que podemos dar una constante de 9, de 10, de 99, como ustedes quieran, esta constante más rápido, más rápido, más rápido. En teoría, que también lo dijimos ese día, la semana pasada, ¿qué valor le podemos dar a la constante? En teoría, para que sea lo más rápido posible. Muy bien, hasta infinito. Podemos darle un valor de infinito y perfectamente esta curva se va a acercar a ese cuadrado. Va a ser perfectamente un escalón. Muy rápido. ¿Le podemos dar teóricamente un valor de infinito a esa constante? Sí, se lo podemos dar. Pero ¿dónde está la limitante en la parte real? Si hablamos de MATLAB o de un PLC, la limitante está en parte de la memoria. Por ejemplo, esto cuando le decimos MATLAB, cuando yo ingresaba los datos, por ejemplo acá,
¿crees tú que podrías ingresar, por decir algo, un num y un dem de infinito? No, porque inclusive si pudiésemos colocar muchos números, en MATLAB se van a demorar los cálculos, pero infinito no vais a poder colocar. Y en el caso de un PLC, porque para llevar entre esto, cuando meten esta cuestión en un PLC, también pues la constante que ustedes le vayan a dar al PLC, cuando trabajen en bloque de control proporcional, tampoco puede ser infinito. El PLC te va a aguantar hasta cierta parte, no todo. Así que la conclusión es, mientras más grande la constante, mejor el controlador, en el sentido que te hace más rápido el sistema, te responde mucho más rápido, y como dijeron por ahí, algún error que se pueda presentar, el error empieza a disminuir. El error que pueda tener un sistema disminuye con el control proporcional. ¿Sí? ¿No se puede trabajar con infinito en la práctica? No, pero por lo menos ya tenemos varias cosas, varias ventajas que se logran con el controlador. Muy bien, si ya se entendió esa idea de lo que explicamos la semana pasada, vamos a hablar del siguiente controlador. Control integral. El control integral, chicos, se basa literalmente en una integral que se aplica dentro del bloque. Estoy hablando de acá, dentro del bloque. Se supone que ahí debe estar dibujado la integral, pero ¿qué es lo que pasa? La integral, yo se la puse acá arriba. Ahí está aplicado la integral. Adelante, ya lo digo, adelante. Se supone que lo que está dentro de la integral es la señal de error, la E. Esa señal de error es la que va aquí, ahí, la que viene del set point y que se está restando con la retroalimentación del sensor. Ahí aparece la señal de error, la que ingresa al controlador. Esa señal de error que se llama E se integra, se multiplica por una constante que en este caso se llama constante integral, KI. La anterior era KP por si acaso, KP. Esta se llama KI, constante integral. Y el resultado de eso es la señal M, donde M vendría a ser la señal que sale del controlador, esa que está acá, señal que sale. Por lo tanto, lo único que hace el controlador es eso, es integrar esa señal de error. Se recuerda la integral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa integral se trabaja en formato de Laplace. Esto me parece que se lo pasé en la tabla o se lo pasé en clase. Se los pasé en clase. Se los voy a mostrar porque apuesto que no se acuerdan mucho, quizás estaban metidos con otra asignatura. Yo les pasé en clase la transformada de una integral. Se los voy a mostrar acá. Después cualquier cosa le preguntaré a la música. Ya no tiene excusa de que no miren para nosotros. Ya chicos, aquí está, por si acaso. Aquí está. En la primera unidad, cuando vimos ecuación diferencial y yo les pasé la transformada de Laplace, si se acuerdan de eso, la transformada de Laplace para una derivada quedaba con estas fórmulas, cuando una vez multiplicando, por ejemplo, transformada de la derivada, pero en ese momento también les mencioné la transformada de la integral. Y la transformada de la integral quedaba con una especie de S dividiendo. Quiero que siguen con esa idea nada más, que tú tienes una integral, le aplicas la transformada de Laplace y queda con una S dividiendo. Y debido a eso, resulta que al control integral, si todo esto lo transformas a Laplace, la integral va a quedar como una división con S, que es lo que yo puse acá abajito. De tal forma que la constante KI, que nuevamente es un número positivo, que hay que darle ese número, te va a quedar arriba porque está multiplicando. Queda en la parte de arriba y la transforma integral queda con una S dividiendo. Si quieren verlo de otra manera, cada vez que hablemos de control integral, la fórmula en formato de Laplace es esta. Esa es la fórmula del control integral. Es lo mismo que está acá arriba, pero en formato de Laplace. Y por eso es que el bloque se trabaja así. KI partido por S, constante partido por S, control integral. Muy bien, pues, acá abajo hay un ejemplo que le vamos a hacer entre todos también para entender qué es lo que hace el control integral. Tenemos acá nuevamente una planta, ahí, y vamos a anotarlo en la pizarra para que lo podamos hacer con el MATLAB. Necesitamos el simulín para hacerlo más rápido. Tenemos entonces la planta con el bloque G. Bloque G. Tenemos el set point que acá se llama R y la retroalimentación unitaria, nuevamente, retrounitaria. Ahí está la planta, ojo, está la planta sola, no hay controlador todavía, no hay ningún controlador. Y en este ejemplo nos dicen que el G vale, acá está, el G vale 1 sobre S más 2. Esa es la función de transferencia del G. Perfecto.
Entonces, vamos a hacer eso en MATLAB, se lo voy a enseñar en Mac para que después le metamos el control integral. Esto hay que hacerlo entonces con el Simulink. Ok, acá tenemos el Simulink y necesitamos la librería para poder ocupar los bloques. O sea, primero que nada, cuando yo les expliqué el control proporcional con el Simulink la semana pasada, les dije que había que ocupar el escalón que estaba acá abajito, en lo que es la parte de fuentes, source en inglés, y se ocupaba el escalón acá. Estaba más abajo, el step. Ahí está, step. Se ocupaba el step como señal inicial, y básicamente lo que había que armar ahora es lo que yo dibujé en rojo, con el plomo en rojo. Eso hay que armarlo. Así que después del escalón vendría lo que es el punto suma, que en este caso estaba por acá arriba, punto suma. Ahí están en lo que es bloques comúnmente usados en la librería de Simulink. Punto suma, y lo poníamos acá al principio. Ahí, punto suma. Bueno, en realidad una resta, pero ya vamos a configurarlo. Y luego de eso va el bloque G, que es el transfer function. Vamos a verlo acá abajito, formato continuo. Ahí está, transfer function. Y como escuché por ahí, nos falta al final el scope, justamente, para poder graficar. Scope. Ese debería estar acá, me parece. Bloque comúnmente utilizado, scope. Osciloscopio, ahí está. Claro, esa es la manera de armarlo en Simulink, y lo que se supone que hay que hacer ahora es tirar los cables, colocar acá el escalón que va al principio, o el set point, que es el escalón. El punto suma, si ustedes le hacen doble clic, tenemos que convertirlo en recta, porque en realidad lo que hace es restar. Entonces, donde decía más, le colocan un menos o un guión, lo mismo, enter, y ahí ya está el bloque de suma restando, por si acaso. Ahí está restando el escalón con la señal que viene por debajo. Luego de eso había que colocarlo enlazado al G. Se supone que el G está en color rojo en la pizarra. Vamos a hacer clic acá al lado. Ahí. Veamos, se supone que el G dice el ejercicio que vale 1 sobre S más 2, según el plomo en rojo. Entonces debería ser acá el numerador solamente un 1, y el denominador o el D debería ser 1 y 2. Presionas Enter y ahí te va a quedar tal cual como lo tengo en la pizarra. 1 sobre S más 2 vendría a ser entonces el G. Se supone que acá debiésemos tirarlo el scope, así, y después tirar la famosa la retroalimentación unitaria para que hagamos dibujo. Pero la semana pasada, cuando yo les mostré esto con el control proporcional, les dije yo que es bueno ver las dos señales con el scope, porque el scope como que te acepta una sola. Y para poder observar dos señales, hacíamos uso de lo que se llamaba el MUX o el multiplexor. Es el que está lo que comúnmente utilizado. Acá está. Tenemos el de MUX y es este de abajo, MUX, ese. MUX o multiplexor, es el que te permite tirar dos señales al scope, MUX. Claro, tiene que ser ahí. Tiramos entonces el bloque es el MUX, tiramos justamente del MUX al principio, que vendría a ser acá para visualizar el escalón, del MUX al osciloscopio, y acá del mismo, antes del MUX, ahí mismo deberíamos hacer la retroalimentación unitaria. Ahí está, esa vendría a ser entonces la manera correcta de dibujar lo que yo hice en color rojo. O sea, en realidad debería quedar así, debería quedar así, porque solamente es una sola retroalimentación unitaria, debería quedar así. Pero como les dije hace un rato, esta otra flecha que va por arriba es solamente para poder observar también la señal escalón, y así pueden hacer la comparación y ahí salen las conclusiones.
la de arriba. Es solamente para eso, para observar la señal de escalón también. Perfecto, entonces ya tenemos el esquema del ejercicio. Y si miramos la gráfica que les puse yo acá abajito, por sacarse de los cálculos que también comenté la semana pasada, con MATLAB no estamos saltando todo eso. Miramos la gráfica y fíjense que acá que la gráfica que les puse indica que el sistema frente al escalón tiene una especie de subida, pero como que queda corta. Es decir, se le tiró el escalón acá al sistema, se le tiró el escalón y la planta te está respondiendo con una especie de curva, pero como que quedó hasta ahí. No siguió subiendo, se quedó ahí, como que le faltó subir. Entonces, esa gráfica la podemos obtener con el MATLAB. Como tenemos el esquema armado, lo único que habría que hacer acá es darle a play para simular, acá en el botón verde. Una vez que simule, le damos doble clic a Scope. Y ahí muestra la gráfica. Tenemos entonces la señal amarilla que vendría a ser el escalón. La señal amarilla del escalón. Y la señal azul vendría a ser la respuesta del sistema. Es la misma que mostré hace un rato en color blanco y negro en el PDF. Ahí está. Aproximadamente, si es que alguien alcanza a verlo, el escalón está por arriba y la planta está llegando, diría yo, que a 0,26 acá, algo por ahí. No, perdón, 36, 30 y tanto, porque está entre 0,2 y 0,4, si ustedes se fijan. Así está respondiendo la planta. Si es que esto tuviésemos que interpretarlo como una ampolleta, nuevamente para que se tenga sencillo, para este tipo de ampolleta le estamos tirando 1 voltio y la ampolleta ni siquiera llegó a la mitad, pues ni siquiera llega a 0,5. O sea, la ampolleta no está trabajando bien. Esto que está acá, chicos, para que la quedemos fácil, si esta línea azul se hubiese establecido en 0,3, quiere decir entonces que cuando tú le tiraste 1 voltio a la ampolleta, acá, a esa ampolleta, le tiraste 1 voltio, la ampolleta te está respondiendo con 0,3 de luminosidad. Y la idea es que la ampolleta te responda con el 1, que no alcanza. Te responde con 0,3. Si la ampolleta te respondió con 0,3, ¿cuánto te falta para llegar a 1? 0,7. Ese 0,7 vendría a ser lo que se llama error de estado estacionario. O sea, el sistema tiene un error que es de 0,7. ¿Por qué? Porque le falta 0,7 para llegar al 1. ¿Sí? La misma idea con un estanque. Suponiendo que esto fuese un estanque de 1 metro de altura, tú le estás tirando agua para que llegue a 1 metro, esperamos que llegue a 1 metro y el estanque está llegando a 0,3. Entonces el estanque tiene un error. La idea es que llegue a 1 metro, no a 0,3. Entonces ese error se llama error de estado estacionario. Es sumamente importante eso. El sistema tiene un error de 0,7. Muy bien. Lo vamos a colocar acá entonces para hacer una pequeña comparación. Ese vendría a ser el sistema solito, sin controlador, solito. Y ahora, ¿qué le vamos a hacer al sistema? Le vamos a tener el control integral, a ver qué hace el control integral. ¿Cómo se hace eso? Volvamos acá. Recordemos que la planta es así, la planta sola, así. Y si le vas a meter el controlador se mete acá al principio, donde tengo el ratón. Ahí se coloca el controlador. El PLC, digamos, vaya al principio. Y si es un control integral, debería ir dibujado con esta simbología, así. Tienes la planta, tienes el G y el control integral va ahí al principio. KI partido por S, como lo dijimos hace un rato, control integral. Entonces en este ejemplo se está trabajando con un control integral que vale 5 la constante, si se fijan ahí. A modo de ejemplo se está ocupando una constante que vale 5. Podría haber sido cualquiera, una constante que vale 3, que vale 1, que vale 99, da lo mismo. Acá se cogió el 5. Entonces vamos a dibujarlo acá en la pizarra. Tenemos ahora la planta con un control integral. En la misma planta, en la misma. Tenemos el G, se supone que, ojo, es el mismo G, la misma planta, la misma ampolleta, la retrounitaria, y acá entonces tenemos el control integral, acá. Ahí va el bloquecito integral con esa simbología, KI partido por S, donde KI se está trabajando a modo de ejemplo con un valor que dijimos que vale 5. La constante integral se dio como 5. Muy bien. Nuevamente, el cálculo teórico se lo puse acá abajito, pero lo vamos a hacer más fácil esta cosa con MATLAB. Ok. Le metemos entonces el control integral. ¿Cómo se hace acá? Primero que nada, chicos, la semana pasada
cuando yo le expliqué el control proporcional, le dije que había un bloque que se ocupaba aquí. Creo que lo mencionó el Casey hace un rato, ese bloque que tenía la ganancia que dijo el Casey. Muy bien, el bloque gain, este. Cuando hablan de control proporcional, se ocupa el bloque gain, ese que está ahí, para el control proporcional. Sin embargo, cuando te hablan de control integral, recordamos que el control integral es donde tengo el ratón, es con esa simbología, que ahí partido por ese. El control integral en MATLAB se puede hacer con un bloque de este que está acá arriba, con este mismo bloque, otro mismo igual al lado. Ya se lo voy a colocar acá. El bloque transfer function, se lo voy a colocar acá. Aquí. Este. Otro transfer function, otro. ¿Por qué? Vamos a colocarlo acá primero. Ese bloque se supone que debiésemos trabajarlo de tal manera que esto se comporte como el control integral, donde se supone que acá arriba el KI vale 5, entonces esto debería ser así. 5 partido por S, porque el KI vale 5, el KI va arriba. 5 partido por S. Ahí. Entonces debiésemos ser capaces acá de ahí generar eso, que acá arriba aparezca un 5 y abajo aparezca una letra S. ¿Cómo se hace eso? Tú le haces doble clic, al numerador le colocas el 5 porque es el que va arriba, y al denominador deberías colocarle qué cosa. Perfecto, un 1, un 0. Presionas Enter y ahí está. Acabaste de construir un controlador integral, porque eso es 5 partido por S, ahí está, control integral. Se puede hacer de esa manera, o también puedes hacerlo, se lo voy a mostrar acá. Puedes hacerlo ocupando ese que está ahí. Ahí está el integral también por si acaso. Está listo en MATLAB. La única diferencia es que en este caso la integral va con 1 arriba. Entonces tendrías que cambiarle a 5 si es que te permite hacerlo o colocarle una constante adelante. Pero bueno, yo lo voy a trabajar así para que se entienda más fácil. Control integral. Perfecto, ya está la integral al principio, tenemos la planta al lado y lo único que hay que hacer es simular. Simulamos. Y una vez que simulamos, doble clic al escopio para que te salga la gráfica. Y ahí está la gráfica, chicos. Ahí está la gráfica. ¿Qué podemos deducir de esa gráfica? Que se pasó el límite. Perfecto, se pasó el límite, ¿cierto? Le tiraste un escalón hablando de voltaje de 1 voltio y resulta que la respuesta del sistema se pasó aproximadamente a 1,2, se lo alcanzan a ver. Así es. Y si esta cosa fuese un estanque, donde el estanque tiene 1 metro de nivel, y tú le tiraste un escalón para que llegue a 1 metro, le tiraste agua para que llegue a 1 metro, ¿qué está haciendo el estanque? Se rebalsó. Está oscilando. Justamente, se rebalsó. Y ojo, que es la misma planta, o sea, la planta que llegaba, recordemos que llegaba aproximadamente a 0,3, ahí llegaba la planta. Y esa planta que llegaba a 0,3, le metimos el control integral y provocó eso. Desde el punto de vista del estanque con agua, ¿esta cosa es bueno o es malo? Es malo, se te va a rebalsar. ¿Sí? Eso es malo. Pero no todo es malo acá. Hay algo que el control integral está haciendo bien. Entonces quiero que enfoquen su vista no solamente al principio, sino que enfoquen al final. Enfoquen su vista al final, chicos. ¿Qué está pasando al final? Perfecto, la señal azul, que es la respuesta, se igualó a la señal amarilla. La señal azul alcanzó al 1. Y para que todos lo vean, porque veo caras de preguntas, lo vamos a colocar acá. Aquí. Claro, con las dos gráficas yo creo que recién se va a entender esa parte buena. Ahí está, chicos, para que ustedes mismos le echen un vistazo. A la izquierda, planta sin control, estanque, ampolleta, motor, brazo a bebé, conductorito, Wilson, lo que sea, ahí está, funciona mal. Le tiraste 1 grado, o no sé, 60 grados y está acá abajo el brazo, ni siquiera llegó, mal. Le pusiste un control integral, el brazo empezó a oscilar. Pero después que pasó el tiempo, ¿qué pasó al final? Lo que dijo el Nico. Tú le tiraste, si hablamos de una ampolleta, le tiraste 1 voltio y al final, ¿llegó a 1 voltio al final? Sí, pues, al final sí, lo alcanzó. Y si hablamos del estanque, claro, el estanque está oscilando, se está rebalsando al principio, pero una vez que el tiempo ya pasó, el estanque se estableció en 1 metro. En otras palabras, chicos, a lo que voy, es que el control integral, si bien tiene esas desventajas, está haciendo algo importante al final. Este error
que era de 0,7, si se acuerdan, ese error, el control integral te lo eliminó. Te lo eliminó. O sea, si, para que me entiendan la idea, si el Wilson les dice, o don Pedrito, ¿saben qué? Quiero que este brazo se mueva desde 0 grados a 87,666 grados, así, que se levante 87,666 grados, suponiendo algo, ese ángulo de elevación, 87,6666 con alto decimal. Si tú lo haces acá, va a tener un error, pues no va a llegar a 87, va a llegar quizás a 60, porque tiene un error ahí, hay error. Pero le metió un control integral al brazo, y el brazo te va a llegar a 87,6666, porque te va a eliminar el error. Entonces, quédense con esas dos cosas importantes. El control integral, lo principal que tiene, que lo que es, te elimina el error. Si tú quieres que tu brazo llegue a la punta del cerro, con el integral va a llegar a la punta del cerro. Si tú quieres que el brazo esté al centro de la tierra, con el integral va a estar en el centro de la tierra. No hay error acá, te lo elimina. No hay error. Eso es lo bueno. ¿Qué vendría a ser lo malo, la desventaja? Esto de acá, que lamentablemente el control integral también te provoca, ¿cómo se llama esto? Oscilaciones. Hay oscilaciones al principio de la respuesta, te oscila. Lamentablemente te provoca eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debido a eso, resulta que el control integral no se ocupa solo, se ocupa acompañado. A partir de ahí, chicos, nace una combinación. La voy a mostrar acá. Por si acaso, ahí estaba la misma respuesta que mostré recién. Esto es lo mismo que está en más lado. La única diferencia es que esta gráfica yo la hice con GeoGebra y está como alargada, por así decirlo. Está alargada. Pero si la comprimiésemos, se vería el mismo color amarillo con azul que vimos recién. Es la misma respuesta. Como les decía, debido a que el control integral generalmente provoca esto que es indeseable, se trabaja en combinación. Y aparece entonces la primera acción de control combinada: control proporcional e integral. La fórmula es la que está acá abajo, eso que está ahí. Esto que está acá representa el control proporcional que ya vimos en la clase pasada y que repasamos hoy día, rápidamente. Es más el control integral, que es lo que estamos hablando hoy día recién. ¿Sí? Quiero que tomen nota, chicos, que hace un rato yo hablé que el control integral tenía una constante, se lo voy a mostrar nuevamente. El KI, ahí está. El control integral tiene su constante, se llama KI, es una constante, no es un número, una constante. Y el proporcional tiene el KP. Resulta que cuando el integral se trabaja en combinación con el proporcional, aparecen dos constantes. Nuevamente aparece el KP, que ya hemos visto, está como repetido, aparece acá y aparece acá, pero la constante KI, que vimos recién que estaba por acá arriba, en este caso la definen acá abajo, y no le llaman KI, le llaman TI. En este caso, eso le llaman tiempo integral. Cuando usted tiene un control combinado, entonces está la constante proporcional, pero también está la constante integral, que se llamaría tiempo. Tiempo integral. Que normalmente es una constante, es un número, pero ese es el nombre técnico, tiempo integral. Y lo otro, cuando este controlador combinado proporcional con integral, lo van a trabajar en el diagrama, se trabaja con esta fórmula. Nuevamente, la transformada de Laplace de esto te queda así, y la transformada de Laplace de esto otro te queda así. Lo único que se hizo acá abajito es que, como el KP aparece en los dos lados de los dos términos, se factorizó. Por eso te quedó un paréntesis, con el KP factorizado. Lo que interesa es esta fórmula, esa. Se la voy a anotar acá al lado, para que la tengan presente. Para el control PI, proporcional integral, la fórmula es esta. Es KP, factor de 1 más 1 partido por T y S. Fórmula para el control proporcional integral. Muy bien, pues, y básicamente, ¿qué es lo que hace? El proporcional integral, ¿qué es lo que hace? Nuevamente, está la planta anterior, la que ya habíamos visto. Esta es la planta que solita llegaba a 0,3, la planta que habíamos visto. Cuando a esta planta ahora se le mete el control combinado proporcional integral, nuevamente va al principio, el PI, ocupando la fórmula y ocupando la constante. Veamos qué constante le dieron acá. En este ejemplo le dieron, ahí está, le dieron una constante KP que vale 1,5 y una constante TI que vale 1. Esto se mide en segundo por si acaso, una constante que vale 1 segundo, constante. Y con esa constante, y haciendo todo el teje-maneje, se obtuvo esta gráfica. Se lo voy a mostrar con más lava, pero primero quiero que vean las conclusiones de esto. Ya, chicos, aquí. Esto que dice salida C es la planta solita, sin ningún controlador. Tu ampolleta, tu estanque, tu brazo, lo que sea. Ahí está, solita. Tiene el error que dijimos, el 0,7, lo tiene. La misma planta, con el control integral puro, hacía esto,
la oscilación que estaba al principio y se establecía, el error se eliminó, y ahora la misma planta pero con el control proporcional integral, ahí está. En el último caso, chicos, cuando se le metió el control PI, ¿la respuesta tuvo oscilaciones? No, ¿cierto? No tuvo oscilaciones. Control PI, no hay oscilación. Esa respuesta, chicos, ¿esa respuesta es más rápida o es más lenta que la planta original? Es más rápida, ¿cierto? Porque la planta se levanta por acá y hasta ahí quedó. El otro se levanta más rápido. Perfecto. Tenemos rapidez. La acción P, rapidez. Y además no hay oscilación, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el error al final? ¿Tenemos error acá al final? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? El control combinado, el control PI, te guarda todo lo bueno del P y todo lo bueno del I, y las pormenores o las desventajas desaparecen. Las oscilaciones ya no hay. Así que si tu estanque está trabajando con esto, no se va a desbordar. Llega justito, perfecto arriba, se lleva el estanque como corresponde. Es como un control muy bueno, muy perfecto, muy bueno. Ahora, ¿cómo se hace esa cosa en MATLAB? Porque se supone que habría que hacer cálculo, pero lo vamos a hacer con MATLAB para que sea más fácil. ¿Cómo se logra eso? Primero que nada, chicos, esta fórmula que yo puse en la pizarra se trabaja con un bloque combinado. Se la voy a mostrar con el simulín. Nos faltan las constantes, ¿cierto? Dijimos que acá, Kp vale 1,5, Kp vale 1,5 y el TI le dieron un valor de 1, a modo de ejemplo. 1. Ok, ¿cómo se hace en el simulink? Vamos rápidamente acá. Ya, para el caso del simulink debiésemos tener un poquito más de espacio, porque tenemos que efectuarlo como una especie de suma. Esos dos bloques, se los voy a colocar acá. Es este. Ahí está. Ya, aproximadamente por ahí. Por ahí. Y aquí lo que pasa es que acá arriba, en este, digámosle, acá, en este espacio vacío, debiésemos tratar de dibujar el esquema que está en color rojo. Ese que donde tengo el ratón, eso hay que tratar de dibujarlo. ¿Y cómo se hace? Si ustedes se fijan en el paréntesis de la fórmula del control PI, el paréntesis tiene un 1 sumándose con un 1 partido por TIS. Entonces, esa suma tiene que ser sí o sí con un punto suma, que lo vamos a sacar nuevamente acá de la librería. Punto suma. Sería el que está más abajo, acá, punto suma. Sería entonces vamos a colocarlo así, este bloque acá abajito, ahí, la ganancia al principio, lo voy a explicar por qué va al principio, más adelante, y iría el bloque junto con acá, ahí, junto con este, y este para acá. Vamos a colocarlo así. Ya, chicos, ahí está. Sé que parece medio raro, pero sígueme la idea de esto. ¿Por qué tiene que ser así? Esto de acá, chicos, esto representaría la suma. Es decir, este que está acá abajo vendría a ser 1 partido por TIS. Ese vendría a ser el bloque de abajo. Y esto que está acá arriba, así como hace un rato yo dije que la flecha que viene acá se representa con un 1, la flecha, esta otra flecha también vale 1. Y como se está sumando sería 1 más eso que está acá abajito. 1 más eso que está acá abajito. Y ahí aparece entonces el paréntesis. 1 más 1 partido por TIS. Solamente acá. Solamente acá. Y como según la fórmula hay una constante proporcional que va multiplicándose al principio, multiplica al principio, ahí es donde va este bloque. Ese vendría a ser Kp. Ese. Va multiplicando al principio de todo. Por lo tanto, acá tendríamos básicamente Kp por esta suma, que sería 1 más 1 partido por TIS. Así que toda esta cosa de acá, vamos a cerrarla para que le quede bien en el video, toda esa cosa vendría a ser la fórmula de control P. Así se hace. Con una ganancia al principio, con una flecha por arriba y el bloque por abajo que debería estar formado como 1 partido por TIS. Así se llama entonces el control
proporcional. Si le damos el valor de las constantes, acá arriba donde tengo el ratón, Kp valía 1,5, entonces acá a la ganancia le damos 1,5. No hay que olvidar que en MATLAB la coma decimal la trabaja como punto. Ahí está, 1,5. Y el tiempo integral valía 1, ¿cierto? Por lo tanto acá te quedaría solamente 1 partido por S. 1 partido por S. Ahí está. Se lo voy a dibujar igual acá abajo para que no se pierdan con esta cosa. Control PI. Solamente el control PI. Ese bloque que está ahí sería la ganancia, el KP, con la flecha por arriba, la unitaria, más el punto suma, y abajo el bloque que vendría a ser, como dijimos, 1 partido por TIS. Ahí está. Ese vendría a ser control PI, de esa manera. Lo voy a dejar ahí porque tengo que borrar para que vean el tema de la constante, los valores que tenemos que trabajar. Ok. 1,5 entonces y el tiempo integral que valía 1. Ahí tendremos entonces el control PI. Y para que veamos que esta cosa funciona, vamos a simularlo. El cálculo es tedioso, por si acaso. Si ustedes revisan el PDF que les subí, el cálculo que les dejé es tedioso, pero con esto sale más fácil. Le ponemos play y miramos la gráfica. Acá. Doble clic en el scope. Y ahí está, chicos. Esa vendría a ser la gráfica que vimos recién. La voy a colocar acá para que comparen las tres gráficas. La planta sola, la planta con control integral puro, ahí está, la planta sola, la planta con control integral puro, arriba, y la planta con el control PI, el control combinado, que vendría a ser el mejor de los dos. Ahí está la gráfica entonces. Control P. Muy bien, a partir de acá entonces ustedes pueden hacer en su casa, por ejemplo, más análisis cambiando las constantes. En vez de darle una 1,5, ¿qué pasaría si la constante proporcional la aumentamos? De 1,5 aumenta a 2, aumenta a 3, pueden graficar y ver qué es lo que pasa. Ya dijimos de antemano que el control proporcional ayudaba en qué cosa? En que sea más rápido, ¿cierto? Aumenta la velocidad de respuesta. Así que si esta planta te responde rápido con una constante proporcional que vale 1,5 en el ejemplo, si esa constante la aumentas, esa respuesta debería aumentar y ser todavía más rápida. ¿Sí? Con respecto al tema integral, diría yo que hay que tener cuidado porque acá el integral se trabajó con una constante que vale 1 y ya de por sí la integral por sí sola eliminaba el error. Entonces si esa constante integral tú la aumentas a 2, a 3 o algo así, es probable que esta respuesta PI, que no tiene oscilación, empiece a oscilar de a poco, si aumenta mucho el integral. ¿Y cómo saberlo ahí jugando? Aumentando la constante, simulando el MATLAB. Ya, con una constante que vale 3 y la cuestión como que oscila. Entonces tengo que trabajar con menor a 3. Cosas buenas del estilo, es cosa de jugar. Control proporcional integral. Más abajo hay ejercicio para que ustedes lo hagan en la casa, para que suelten la mano con esto. Y lo que nos faltaría terminar por ahora es el último tipo de controlador. Control derivativo. Ok, chicos, a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido. Si entendieron la integral, el derivativo. Control derivativo. ¿De qué viene? Bueno, en parte el nombre lo dice. Control derivativo se refiere a una derivada. En vez de trabajar la integral, se trabaja con una derivada. Nuevamente tiene una constante, que acá se le llama KD, constante derivativa, KD. Y como hace un rato mostré, si ustedes la derivada la transforman con Laplace, va a aparecer una S multiplicando, por eso que la fórmula es la que está acá abajito. S por KD vendría a ser la fórmula de un control derivativo. Y obviamente eso es lo que va a la simbología del controlador. Ahí está. Y vamos al meollo del asunto. ¿Qué hace el control derivativo? ¿Qué provoca? ¿Para qué sirve? Tenemos otro ejemplo ahí. Tenemos una planta con un GDS, nuevamente retroalimentación unitaria. Esa planta responde de qué manera. Si le saltamos acá abajito, ahí está. Le tiraron el escalón
esa planta que vimos arriba responde a medias, diría que a 0,4, algo por ahí al parecer. Si lo hacemos acá derechamente en MATLAB, para que hagamos el ejemplo rápidamente, habría que cambiar acá esto de acá, habría que sacarlo. Y la planta vale, creo que era 1 sobre S más 2 también. 1 sobre S más 2. Ahí está la plantita. Claro, esa es la planta, el G, si se fijan ahí, el G vale 1 sobre S más 2, el G. 1 sobre S más 2. Lo ponemos al tiro en MATLAB. Ya lo teníamos, ¿no? Sí, el mismo ejemplo anterior, 1 sobre S más 2, ya lo teníamos, ok. Así que la gráfica debería ser igual que la anterior, pues debería ser esta cosa de acá, esa. Para el control derivativo. Gráfica. Si es que alcanzan a verlo, chicos, lo voy a acercar a. Si es que alcanzan a verlo, ¿cuánto valdría el error que tiene esta planta? Vamos a acercarlo, Acá. Ahí. ¿Cuánto vale el error que tiene esa planta? 0,7, ¿cierto? Lo que hicimos que aproximadamente está en 0,3, aproximadamente. El mismo ejemplo anterior con el error de 0,7, ok. Y ahora le metemos el control derivativo, a ver qué hace esa cosa. Derivativo. Ahí está. Como acabamos de decir, la fórmula del derivativo era S por KD. En este ejemplo se le dio una constante que vale 1, ahí está. Un KD que vale 1 a modo de ejemplo. Están los cálculos, está la fórmula. Y MATLAB nos puede ayudar a sacar esto que está acá abajito. Antes de sacarlo con MATLAB, vamos derechamente acá en la gráfica. Un poquito más. Ya, chicos, échenle un buen ojo a esa gráfica que está ahí, antes que lo veamos con MATLAB. Y quiero que me digan, bueno, ¿qué les dice la gráfica? Para que todos vayan por la misma idea. Se supone que acá está esta es la planta normal, sin controlador, planta normal, y por acá arriba está haciendo efecto el control derivativo, eso. ¿Qué creen ustedes que está provocando ahí el control derivativo puro? Una baja. Ya hay una baja, está decayendo, ¿ok? ¿Eso es bueno o es malo? Malo, la vaca dice que es malo porque Depende del sistema. depende del sistema. Bueno, vayamos viendo de nuevo, caso fácil, una ampolleta. Le tiraste un voltio a la ampolleta, esperamos que la ampolleta vaya a 1, pero llegó, dijimos, a 0,3. Así que tiene un error de 0,7. No está bien, ¿cierto? No funciona bien el sistema, no funciona bien, de partida, no funciona bien. Y como dijeron ahí, el control derivativo está haciendo esto. Y viene acá, sube, y como dijeron ustedes, le cae. Es como que con el control derivativo la ampolleta prendió y después se empezó a apagar sola. Y tú le tiraste un voltio y lo seguís manteniendo con un voltio y se sigue apagando. ¿Eso es bueno o es malo? Si queremos iluminar. Es malo, en ese punto es malo. Ok. Claro, tiene esa parte negativa del control derivativo. Está decayendo, le hay que alcanzar el 1, pero decae. Ok. Sin embargo, si tratamos de ver en la parte buena, ¿qué cosas buenas está tratando de hacer el control derivativo? Enciende. ¿Enciende? ¿Apaga? Enciende antes. ¿Enciende y apaga? No sé. Se enciende más rápido. Ya, ok, perfecto. Enciende sumamente rápido, sí. Fíjense que acá está esto, sumamente rápido, en mucha velocidad esto, subió el tiro. Ya, ok. Pero es que puede ejercer un control inverso, una vez así. El G puede hacer un control inverso. Claro, por ejemplo, si no sé, pues, si hay una subida de voltaje muy rápida, a medida de control o para controlar ese voltaje que sube muy rápido, puede ir descendiendo de forma. Ah, mira, qué buena conclusión del Lucho, ¿sí? Sí, si sube el voltaje muy rápido, si subió muy rápido un voltio, esta cosa sube pero también decae, ¿sí? Ya, en ese caso sí, en ese caso sería bueno, en ese caso. ¿Qué pasaría si le preguntaran a ustedes la prueba con respecto al error de estado estacionario? Dijimos que acá había error, ¿o no? Sí, ¿valía cuánto? 0,7, perfecto. ¿Y qué pasaría, chicos, si empezásemos a hablar de mirar al futuro? Recordemos que esto es una línea de tiempo, es un cronómetro. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, así, un cronómetro.
el error de tanto escenario está ocurriendo cuando, al principio o al final. Al final, ¿cierto? Por ejemplo, en 7 segundos, 8 segundos, ahí está el error de 0,7. Pero es que los dos tienen error porque ninguno de los dos lleva el 1. Sí, pues los dos tienen error, pero la idea es que lo comparen al principio y después al final. Por ejemplo, al principio el error es grande, entre la señal de la planta sola y el escalón el error es grande al principio. Y después el error queda establecido en 0,7, el error, al final. Y en el caso derivativo, si también comparamos el principio del derivativo con el final es malo en el sentido que la ampolleta se apagó y la idea es que ilumine, en ese ejemplo, pero el principio del derivativo es bueno. ¿Por qué? Tomen nota de esto. Lo que está tratando de hacer, en otras palabras, el control derivativo, hablando de tiempo, mirando hacia el futuro, es esto. Esta distancia de acá, que dijimos que era 0,7, error, 0,7, el derivativo está tratando de darte la solución antes acá. Es medio raro, porque estamos hablando de que a los 0 segundos, el control derivativo ya te está tratando de dar la solución que va a pasar después. ¿A cuánto? A los 7 u 8 segundos. Como que ese control derivativo está adivinando el tiempo futuro, por decirlo así. Y eso es bueno. O sea, hay un error, como que él ya lo supo y te está tratando de dar la solución antes, está tratando, ¿sí? Lamentablemente esa solución que te está tratando de dar, él solito no es capaz de mantener en el tiempo y decae. De tal forma que al final el error sigue siendo más grande, ¿sí? Pero está tratando de hacer algo bueno al principio. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Así como el control integral, yo le dije hace un rato que no se ocupaba solo porque provocaba ese estado de oscilaciones, el control derivativo tampoco se ocupa solo, porque si bien está tratando de hacer algo bueno, por sí solo no es capaz de mantenerlo en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué solución hay acá? No trabajarlo solo, sino que trabajarlo combinado. Y ahí el control derivativo es cuando se mezcla con el control proporcional. Me voy a adelantar la materia y ahí es cuando nace acción de control proporcional derivativo, PD. Fórmula para esto: Kp con TD. ¿Sí? Kp con TD. Proporcional, ahí obviamente como hay tiempo integral y tiempo derivativo, viene por la misma lógica. Y derechamente, ¿qué provocamos con un control PD? Está el cálculo, la misma planta, la parte tediosa de la parte del cálculo manual, que esta cuestión la saltamos con el MATLAB, y la famosa gráfica. Solamente para concluir y mostrárselo con el MATLAB. Está nuevamente la planta sola, la que no tenía el error de 0,7, la que no llegaba a 1. Está el control derivativo original, que decae, perdón, acá, el original que decae solo, y está el control PD, proporcional derivativo, que también se levanta, pero que ya el proporcional hace que no decaiga, sino que por lo menos algo se mantenga. Igual sigue teniendo un error, igual no es muy perfecto el PD. Y una forma de mejorarlo ya es jugar con la constante, porque en este caso se jugó con una cierta constante proporcional, una cierta tiempo derivativo, y si esa constante tú la empezás a modificar, esta gráfica mejora. Por ejemplo acá, solamente se cambió la constante del control derivativo, y ya el PD que estaba por acá abajo subió, mejoró, solamente por cambiar la constante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Estos controladores son buenos, el derivativo está tratando de hacer algo bueno, pero jamás se utiliza solo. Ni el derivativo ni el integral, no se ocupan solo, tiene que ser combinado. Porque ahí es cuando tú realmente aprovecháis, es la ventaja que tiene cada uno. Control PI, control PD. Y bueno, ya que estamos casi en la hora, porque son las 10:29, les voy a mostrar en MATLAB cómo se hace el control derivativo. Felizmente, MATLAB, acá en la librería, tiene la derivada. Ahí está. Así como tenemos la integral, tenemos la derivada. Y la derivada la podemos colocar acá derechamente ahí. Ahí está. Y tenemos entonces el sistema con el control derivativo. Y hacemos la simulación. Ahí está la gráfica, chicos. Y esa la vamos a colocar acá para que ustedes vean lo que dijimos hace un rato. Lo que está tratando de hacer el control derivativo, pero que por sí solo no puede mantenerlo. Ahí está, chicos, para que tengan la idea completa. Ahí está. La planta, con el error que habíamos dicho, 0,7 en el ejemplo, y el control derivativo que está tratando de darte una solución, pero que la cuestión de caer al cero en el tiempo, no es capaz de mantenerlo por sí solo. Ahí está. Muy bien.
hace un rato, cuando le estaba comentando el tema del examen, le dije que la próxima semana íbamos a ver un control especial, un tipo de controlador especial. ¿De cuál creen ustedes que se trata, ese controlador especial? El controlador PID, justamente. El controlador que te mezcla tanto el proporcional como el integral, el derivativo, la maquinaria pesada, el robusto, el gigatorque, el Hall, el que tiene todo bueno, ese control PID. Se lo voy a enseñar la próxima semana. ¿Sí? Así que por hoy día, como son las 10:31, lo dejaremos hasta acá. Y la próxima semana vemos. Sí, dale a Luchito. Vemos.